Vamos a pasar 20 minutos hablando de la vida, nada más y nada menos con Nancy Pasos, cosa que es una mesa que a mí me hace sentir acorralado, arrinconado, intimidado sin ella. Imagínate sumándola. Podríamos irnos y te sentirías muy intimidado. Puedo decirte, tenemos. Te damos un relax. Ya conocen. Ni un problema. A ver, Nancy, te cuento, porque vos por ahí esta sección no la escuchás, que esta sección tiene dos características. Una que ya descuento que vas a utilizar con creces, que es podés decir que una pregunta es pelotuda sin ningún problema. Perfecto. Es más, lo valoramos eso. Y lo segundo, que esta... O sea, no tengo que cambiar con mi lógica, digamos. Claro, la paso haciendo preguntas misma. pelotudas. No hay problema. Y esta sección arranca con la invitada o el invitado contándonos su vida en 3 minutos. ¿Mi vida en 3 minutos? Sí, tu vida en 3 Es minutos. muy larga mi vida. Bueno, claro. vos Bueno, lo primero quiero decirle a ¿qué querés decir? No, a todos los que nos escuchan que tengan menos que yo, que son 57, 58, ya cumplo. Sí. Es que la vida es larguísima, chicos. Así que ¿Te parece? disfruten. Sí, es larguísima. ¿Se te está haciendo larga? No, es larguísima. O sea, si yo miro para atrás, no viví una vida, viví como 5. A las 11:13 arranca la vida de Nancy Pasos en 3 minutos. Nací en Villa Soldati, digamos, en ese momento, y sigue siéndolo, el barrio más pobre y más olvidado. Estos lugares en donde no solo algún colega, sino casi todos los políticos no saben si es capital o provincia. Es de este lado de Villa Fiorito. Pero no había puente en esa época, así que no logré conocer a Maradona hasta bastante más grande. En el fondo de la casa de mis abuelos, porque mis viejos nunca pudieron tener casa propia hasta que yo sí fui grande y se las pude comprar a ambos dos, incluso a mi hermana. En una familia donde no había profesionales, en una familia donde tenía un abuelo que laburaba de sol a sol en una fábrica, se tomaba el tren en Soldati y se iba al conurbano a trabajar en una fábrica metalúrgica, La Vasconia, donde trabajó desde los 14 años hasta que se jubiló a sus 65, le regalaron un reloj que todavía tengo. En ese barrio fui al colegio San José. Claramente tenía algunas neuronas y obviamente me destaqué rapidísimo en términos, digamos, intelectuales, para decirlo. Doy siempre el mismo ejemplo. Cuando cumplí 8 años, lo único que me regalaron fueron libros. Y eso también digamos, tuvo una segunda consecuencia, y que es que no fui nena nunca. O sea, básicamente fui casi mamá de mis padres a los 10, 12 años. Ella no está en ninguno de los dos, no sé si arriba o abajo, siempre hago la misma joda, pero esto fue así. Digo nada, después mis viejos se separaron, yo me fui a vivir, nos mudamos a Pompeya, con las luces del centro. Mi vieja ya tenía aspiraciones intelectuales, no la habían dejado estudiar. La misma abuela que a mi mamá no la dejó estudiar, a mí de grande me decía: Nancita, no laves platos que perdés plata. Vos sos inteligente, dedícate a otra cosa. A los 17 años terminé el secundario, empecé la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se creó en ese momento. Pedí a una beca, porque no tenía guita para estudiar, obviamente, yo laburaba. Pedí una beca para ir a TEA, me acuerdo, y no me la dieron. Así que empecé a trabajar. Lo conocí a Rolando Graña en la facultad, era el único periodista. Comunicación social no era periodismo, era comunicación social. Entonces, un día esperé que terminara la clase, me acerqué y le dije: profe, discúlpame, yo quiero ser periodista y de acá no voy a ser periodista nunca. Entonces él me dijo: bueno, venime a ver a El Porteño, que es una cooperativa que yo trabajo. Fui al Porteño y me encontré con que El Porteño se había vaciado porque todo el mundo se había ido a trabajar con La Nata, Página 12. Claro. Entonces ahí vi una oportunidad, lo conocí a Juan Salinas, que era un periodista que se dedicaba a la política, y nada, la verdad que fue mi gran mentor. Empecé con él, él me presentó a La Nata y bueno, y acá estoy. Y acá estoy, digo, en un momento, nada, terminé trabajando en Sur, que era el diario Competencia de Página 12, el director, que era Eduardo Luis Dualde el Bueno, como le decían. Un día pasó por la redacción, yo estaba obviamente en la mesa de noticias, que era donde estaban los que recién empezábamos, y dijo: che, hay que mandar a alguien a cubrir a Menem. Vieron que está Cerruti, que le gustan las minas a este tipo. A ver, fíjate, a ver en la redacción. Mira, así, ve pasar una minifalda, era la mía. Y me llama, me dice: nena, vení. Nena, literal, yo tenía 19 años. Me dice: ¿vos sos casada? Que digo: no, yo estoy de novia, pero no. Yo vivía en ese momento en un conventillo en San Telmo.
Y bueno, cuando me dijo nena, me subió al Menemóvil. Al otro día me hizo subir a mi primer avión que iba a Mendoza, rumbo a Mendoza, y me dijo Juan, justamente Salinas, que trabajaba ahí, me dice, che, un amigo mío te va a ir a buscar al aeropuerto. Yo imagínense en qué estado llegué al aeropuerto, teniendo en cuenta que era mi primer vuelo en la vida. Llegué con ganas de entrar al baño a vomitar. Y un señor que creo que pesaba... Perdón, ya sé que no se habla de los cuerpos ajenos, pero como el señor se recuperó muchísimo, en fin, lo que sea, van a entenderlo, pero que realmente casi no entraba en un asiento de una sola persona. 150 kilos por lo bajo, me recibió en el aeropuerto para irnos al sur, a San Martín, al sur de Mendoza. Ese señor era José Luis Manzano. Mirá. Impresionante. Uno de los políticos, para mí, argentinos más brillantes. Para el mal a veces, para el bien otras veces. Ahora no puedo decir mucho. Más para el mal. Bueno, yo quiero volver a Telefe. Claro. Pero brillante. Vos sabés que yo tenía una consigna en esa época que era que hablaba con Manzano una sola vez al mes, porque si hablaba 2 me convencía. Entonces yo me había autoimpuesto esa regla. En el momento que cuando Menem empieza a destacarse muchísimo, todo el mundo miraba ahí. Y había 2 pibitas que tenían acceso, con lo cual eran ella y Gaby y yo. Bueno, con Gaby el día, Menem asume un 9 de julio, que era sábado. El 11 de julio, el lunes, él nos había prometido darnos la primer nota como presidente. Entonces las 2 llegamos vestidas como estoy ahora, ¿no? O sea, con 20 años, pero así. Gaby es un poquito más, 2, 3 años más, me parece que tiene. Sí, tiene 2 o 3 años más. Y resulta que llegamos a la Casa de Gobierno por la explanada, claro, como todo el mundo, era toda gente nueva, nosotros teníamos pinta de secretarias, de alguna cosa así, nos dejaron entrar hasta la puerta del despacho presidencial. Hacíamos vista uno, ¿no? Y ahí llegamos. Y me acuerdo ese día perfecto porque abre la puerta Ramón Hernández y ¿qué, chicas, qué hacen por acá? ¿Qué sé yo? Bueno, Carlos. Y abre la puerta justo Menem del despacho presidencial. Chicas, pasen. Y ahí hicimos la primera nota, que fue impresionante. Bueno, ¿y la vida? ¿La vida? Ya pasaron como 6 minutos. Ay, no, la vida. Yo conté nada más la parte, claro, cómo llegué hasta acá. Solo lo laboral, Nancy. No, después pasaron cosas. No, lo otro, digamos, a ver, lo que pasó fue que en ese momento, yo la verdad, para sobrevivir lo que fue la campaña, que fue durísima desde todo punto de vista, ahí todo el mundo cogía con todo el mundo. Y yo era recién llegada, no puedo. Yo era recién llegada, entonces un día. Dato, una anécdota. No, la anécdota más fuerte. Muertos. No, la anécdota más impresionante que tengo de esa campaña, que fue fuertísima, es que un día, claro, yo no tenía tiempo de escribir. Entiendan esto, yo salí de la secundaria, empecé la facultad y a los 6 meses al año estaba subida al Menemóvil. Entonces, lo que hacían en general, porque aparte yo no estaba todavía ducha lo que pasa es que yo era muy viva y había hecho, yo había hecho todas las escuelitas del PC, porque había militado en el PC y entonces sabía muchísimo de economía, muchísimo de política. Entonces, yo conseguía muy buena información. Ahora, después, sentarme a escribir esa información era todo un proceso que yo me había salteado. Entonces, tanto La Nata en Página 12, que fue antes de esto de Sur, como después en Sur, lo que hacían es, me hacían contar, que después estuvieron bien, porque por algo terminé haciendo radio y tele, ¿no? O sea, me hacían contar y alguien redactaba, exactamente. Entonces yo llamaba no había computadora, no había... No, pero sí, sí había computadora para un poco. Bueno, había fax, pero no había... No, lo que había era un acople. Vos los teléfonos eran, lo que había era fax. Entonces, lo que había era un acople. Vos agarrabas un telefonito, que era como una especie de acople, a la computadora, lo enchufabas así, dejabas el tubo con el tubo, eran 2 tubos de teléfono de los antiguos. Entonces, en un momento te daban señal y la computadora tuya daba señal, se conectaban vía no sé qué mierda, ¿me entendés? Y vos empezabas a rezar a que todo pasara, a que eso funcionara. O en las conserjerías de los hoteles, fax. Claro, o el fax, imprimías y después del otro lado... ¿Entendés? Eso no lo hice nunca, yo ya siempre utilicé este sistema y si no contaba. Entonces, un día llegamos a Córdoba y me acuerdo que en Córdoba Menem había decidido hacer como una especie de caravana que hacía mucho él, son los pueblos en Córdoba, es uno al lado del otro. Entonces había un acto a las 9:30 de la mañana, otro a las 10, otro a las 10:30, hasta las 11, qué sé yo. Y en un momento, el grupo Villiquen, Menem ya había ido a otro coso y nosotros nos habíamos quedado desayunando, no hubo un desastre. Pero esa noche, que fue
larguísimo. Cuando llegan las 8 y pico, pasábamos por el costado de la ciudad de Córdoba. Entonces, Adalberto Díaz García, que era el que fue después secretario de medios y que era el que comandaba el grupo de periodistas, tipo muy macanudo, muy sí, macanudo. No sé después qué fue de la vida. No. Entonces, nos dice a todos, dice, chicos, a ver, nosotros nos quedan 2 actos más, ¿por qué no se van todos a escribir a la ciudad? Que además está el hotel preparado para ustedes. Y yo me quedo con uno de ustedes para que cubra los últimos 2 actos. Total, Menem venía diciendo lo mismo en todos. Era muy difícil que dijera igual algo distinto. derrapaba más en los últimos. Sí, pero por las dudas. Entonces, todos me miran a mí, era la designada, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque yo ya había contado todo por teléfono, el resto tenía que sentarse a escribir. Entonces me mandan a mí con la caravana y sigo para adelante. Cuando llega el último acto, no había pasado mucho, viste, qué sé yo, me anoticio que yo me quedaba a dormir en ese pueblito ignoto, en medio de la montaña, con Menem y Alberto Cohen. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? Si todos los chicos, yo quiero que me vuelvan a llevar a la ciudad. Y estaba todo organizado para que yo me quedara ahí. Y en ese momento trágico, apelé a mis 19 años y creo que no había llorado así como cuando tenía 8. Me largué a llorar como la chilindrina y tuvieron que... Porque, y bueno, era una situación... Era compleja la situación. situación. ¿Fue llorar para que te dejen irte? Muy border. Yo me puse a llorar de la angustia que me dio ver todo lo que se me venía encima. Y en ese momento, nada, decidieron obviamente que ante el ataque de nervios que me había dado, llevarme me pusieron un auto y me mandaron de nuevo a la ciudad. No nos sirve. Pero ese día pasó algo muy loco, que es que la mayoría eran varones, era solamente Gaby, la otra mujer. Llego al hotel, empiezo, digamos, a llamar a los internos para ver qué onda. No sé yo, y me enteré... que esto creo que nunca lo conté, pero ese día había como una especie de apuesta interna de la campaña y a todos los varones les habían dejado una chica en la habitación. Era un varón en cada cosa. O sea, la verdad que eso era la campaña. Qué loco. Era muy impresionante. Eso era la campaña. Qué loco, dice. Sí, Todos los varones que de la campaña. Sí, O periodistas también. Basta, mi No, amor, ahora basta, que no me queremos acuerdo. quién hacía Pero no me eso. acuerdo la situación, era muy chica yo y era la situación amorosa de cada uno, no la recuerdo. Qué loco. Pero eso me lo cuenta un compañero, un compañero, digamos, que después yo, digamos, nada, termino en pareja con ese compañero, que, claro, yo necesitaba a alguien que me defendiera en ese contexto. Entonces tenía a mi novio en la ciudad, que era mi novio del secundario, ¿no? Divino, con el cual soñábamos irnos a vivir al sur y hacer magisterio y ir a poblar la Patagonia. Él lo terminó haciendo. ¿Ah, sí? Sí, le dije, estudiemos magisterio, nos anotamos los dos, fue él. Y sí, y bueno, nada, qué sé yo. Y después pasaron cosas. Después, digamos, de los 20 a los 30, para decirlo de alguna manera, fue una vorágine, fue impresionante. Yo a los 22 años estaba sentada en la mesa de Mirta Legrand. Y ella no invitaba en esa época periodistas. Lo que pasa que un día, yo ya a esa altura estaba en Clarín, en el diario Clarín, lo que le pasó a Mirta fue que ella decía que leía mis notas y las leía hasta el final. En ese momento, la firma era el final de la nota, no se ponía adelante. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser? Cada vez que termino una nota, claro, yo era muy divertida, digamos, escribiendo. Hacía mucha crónica color, que en Clarín era raro, era más el estilo página 12. Yo me acuerdo que nada, contaba las reuniones de gabinete y Menem se volvía loco, dice, ¿pero quién le está contando? Y yo hablaba con el mozo, o sea, una de mis fuentes en esa época, oculta absolutamente, era Malena Galmarini. Malena era otra nena, igual que yo, más chica todavía, ya era asesora del presidente y tenía acceso a mucha información. Entonces... Sergio, que en ese momento era el recién Massa. novio y que era su chofer, nadie sabía quién era Sergio Massa, la traía a mi casa, yo vivía en San Isidro para ese entonces, ya de novia con otro colega. Con Fernando. Con Fernando González. Después nos casamos, etcétera, y bueno, nada, pasaron cosas. Pregunta a Tamara. Ay, tantas de todo lo que dijo, porque mientras ella dice no puedo decir, pienso cuántas cosas sabés y no contás. ¿Qué Un montón. porcentaje no contás y qué porcentaje decís, bueno, esto sí, esto no? De esa parte de mi vida, digo, cuento casi todo, sobre todo donde yo estoy expuesta en lo personal. O sea, hay algo que siempre me valoré y que es, yo me río mucho de mi propia vida. Eso lo heredé de mi viejo, que se cagaba de risa de todo y era muy puteador. Entonces yo
El otro día hablaba con un ejecutivo de la empresa donde laburo. Bueno, tu lenguaje, digo, bueno, es para la gente. Digo, la gente habla así, la gente en el barrio putea. No Nuestra me rompa la frase bola. favorita tuya es: yo también quiero ser flaca como tu mujer actual. Totalmente, Ahí totalmente. dije, no puede haberle dicho esto a Alex. Cuando el otro quería hacer qué cosa. ¿Qué sé yo? No sé qué Él le dijo. quería No, ser, ni me acuerdo. A mí me quedó la frase de ella. él quería ser candidato a algo, no me acuerdo. Ella le dice: yo también quiero ser flaca como tu mujer. Y no puede Como ser. una contrapartida. No, pero en realidad, nada, la verdad que en el medio de esa vorágine, qué sé yo siempre digo algo, valoro muchísimo cómo las cosas se me fueron dando. Porque yo tuve mucho... Hacía un programa de reportajes muy lindo. El Ruleta Rusa, que es el mismo sillón que sigue estando. O sea, el Sí, sillón claro. que yo uso los viernes a la noche en En C5N. inteligencia artesanal, es el mismo sillón. La estructura del sillón es la misma. De hace Yo me acuerdo 30 cuando- años. Cuando yo fui a Estados Unidos, vuelvo, una de las primeras notas que me la hace Nancy. Y vos me lo decías, ¿cómo tuviste los huevos de irte? ¿Cómo no te dio miedo irte? Claro. Y estás en la carrera, te vas. Y bueno, no te olvides que en esa época, si yo llegaba a Estados Unidos, me pasaban las series por al lado. Yo no había ido a un colegio bilingüe, ni había tenido posibilidad. Chicos, el hockey no existía en mi vida, no sabía lo que era el rugby, ¿se entiende? O sea, hay que entender, yo cuando lo digo con mucho orgullo y por eso sigo analizando desde allí. Por ejemplo, claramente yo sigo sintiéndome un sapo de otro pozo en el barrio privado de Pilar donde vivo y siempre me sentí un sapo de otro pozo. Pero O sea, también si volvieras a Pompeya, serías un A Soldati. A Soldati o a Pompeya, bueno, los dos Sí, donde sí, sí. viste, serías un sapo de otro pozo. Ya no perteneces ahí. no, pero me siento muy cómoda. O sea, me siento como pez en el agua, ¿me entendés? O sea, no. Pero elegí También vivir me en siento- Pilar, ¿por qué? En un Y barrio porque en cerrado. realidad ya... No, porque elijo vivir en Pilar, ¿O en un barrio quedaste ahí cerrado. desde...? No, porque de otra vos te vas época? a reír. No, te vas a reír, pero en realidad te voy a contar. Cuando yo era chica, el barrio era muy barrio, pero muy barrio. Casas bajas, muy de tomar el mate en la puerta, ¿me entendés? O sea, el patio de tu casa era la vereda. Y cuando yo conocí la Lomada de Pilar, que es donde vivo ahora hace ya 26 años, en el medio, primero como fin de semana y después cuando me separé ya como vivienda fija, es lo más parecido a ese barrio de cuando yo era chica, ¿se entiende? Estamos todos en la puerta, miramos, o sea, digo... yo la verdad que adoro mi barrio. ¿Te relacionás con los vecinos, todo? Son dos vecinos los padrinos y madrinas de mis hijos más chicos. Ah, no, ¿Entendés lo que te digo? O sea, vecina, claro. Nancy. no. Los vecinos son todo para mí. Yo, por ejemplo, no sé, me falta algo y cruzo, ¿me entendés? O sea, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, nada, esta semana la nueva comisión renovó todo el gimnasio y yo voy al gimnasio y admiro el barrio donde vivo porque está todo el mundo, pero gente que entra a veces con bastón haciendo algo, actividad física. Entonces digo, y vos te relacionás, o sea, es lo que viene, lo que yo creo que viene en el mundo, que es el cohousing, como se le dice, esta cosa de vivir en lugares, sobre todo cuando a mí me pasó que me separé, dije, ¿a dónde voy? ¿Me entendés lo que te digo? Mis viejos, digamos, o sea, habían quedado muy lejos en mi vida, porque es así, porque yo me fui de casa a los 17 años, me echaron. Pero, ¿Por qué te echaron? Me echaron por sexo, digamos. Me echaron por sexo. Por sexo, me echaron El por título, sexo. ¿y cómo Porque te echan por sí, sexo? Porque mi mamá era muy especial, tenía novio, lo hacía dormir en el living, entonces ¿A tu novio? No, el de ella. ¿Al de ella? Sí. ¿Y Entonces, vos no podías llevar novios? no, entonces yo un día, digamos, le dije, mira, me estoy yendo de vacaciones, era diciembre, le digo, me voy de vacaciones a Mendoza con Gerardo era mi novio de ese momento, le digo, ¿no me prestás unas toallas para llevar? Porque nos vamos de camping. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo que con tu novio? Entonces ahí me dice, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Y qué querés que te diga, mamá? Me voy con mi novio. Entonces mamá. me dice, pero por lo menos decime, me estás diciendo en la cara que tenés relaciones. Y yo le digo, ¿qué querés que te mienta? ¿Me entendés? Le digo, el problema con el sexo lo tenés vos, que lo haces dormir al pobre tipo el fin de semana acá, le digo, en el living, no yo, ¿me entendés? Y bueno, esa ¿Y te dijo, no digamos, vuelvas? No me dijo no vuelva, me dijo, si salís por esa puerta, no volvés nunca más. no volviste. No volví. No lo puedo creer. Durísimo. Me echaron por sexo. pregunta. Y sí. Y tengo un montón de preguntas de todo lo que contó. Me fui anotando algunas cosas, pero me quedé pensando en una de las primeras cosas que dijiste, que fueron tus abuelos, porque los trajiste. Mi abuela, a mi tu abuela materna tu abuela materna. era canillita en Villa Soldati. Y pensaba en esto que vos decías, bueno, más allá de los consejos, después pude comprarle una casa, digamos. Seguramente siempre es la respuesta, o entre otras palabras, pero digo, ¿en qué momento vos sentiste
están orgullosos de algo que hice de mí, con una mirada, con un gesto, con una palabra, con algo? La verdad, la primera vez que me invitó Mirta Legrand fue muy gracioso porque yo estaba yendo al canal. Mirá que para ese entonces yo ya laburaba en Clarín, habían caído ministros por denuncias nuestras digo porque en esa época había como una cofradía. Ernesto trabajaba en Página y Gaby también todavía, creo, etcétera. Y entonces nunca era uno, pero digamos, lo concreto es que había pasado muchas cosas, yo ya me sentía recontra orgullosa de mí. Ya me había comprado mi primera casa, mi primer auto, mi primera casa, etcétera. Era más fácil en esa época. Sí, chicos, Se ganaba mejor, ¿no? claro, no solo se ganaba mejor, yo para que tengas una idea, yo me compré una casa con un crédito hipotecario que cuando la fui a vender salía $500.000 en un barrio privado en San Isidro. ¿Y a qué edad la compraste? no tenía 30 años. Ah, bueno, te iba muy bien a vos. No, a mí me iba Bien. muy bien. Y bueno, yo mira, en un momento yo trabajaba en Clarín, que no tenía, que era part-time en Clarín, ni Bueno, siquiera pero pará, tenía. ¿y tus viejos qué te dijeron? ¿Cómo? No, mi vieja fue muy graciosa, estaba yendo a la Mirta Legrand, me llama mi mamá y me dice: ay, Nancita, yo sé que vos hiciste muchas cosas hasta acá, pero la verdad, hoy que te invitó la Mirta, siento que llegaste. La Mirta. La Mirta. Bueno, ¿sabés lo que me costó a mí sacarme el la? La Nancy, la Paola, que era mi hermana, la Mirta, digamos, el la. Ahora era- está más aceptado. ¿Cómo conciliás lo que fue tu vida, tu origen, del cual te noto muy orgullosa y de todo el recorrido, con la vida de tus hijos, que me imagino que tienen otras facilidades económicas y no sé, te imagino ahí como diciendo, pero debería... No, mira, te voy a contar la verdad. Mi casa es una casa es hermosa, pero es una casa en donde en lo cotidiano todo se mide. Por ejemplo, yo soy la típica que apaga la luz, a pesar de que puse LED en todos lados, ¿entendés? No sé, los peleo porque les digo, loco, la heladera tiene el filtro de agua para que el agua y querés tomar agua o sea, los peleo con cosas. Los peleo significa, hay un valor sobre las cosas como si no viviéramos donde vivimos. Y la verdad que eso yo lo he logrado con los chicos. Por ejemplo, eran muy chiquititos, vivíamos en Puerto Madero, venían los dos conmigo, 2, 3 años, por ejemplo, 3, 4 años, al kiosco, y se ponían frente al kiosco y me decían: mamá, ¿esto puedo o es muy caro? O sea, ellos nunca tuvieron mucha... Es el día de hoy, ¿eh? Vida O sea, de yo, por ricos, así ejemplo... de no valorar, ¿no? No, o sea, no, para nada. Mi hijo, bueno, no quiero contar cosas porque me cagan a trompadas después, pero en lo cotidiano, y es algo que me da mucho orgullo, realmente mucho orgullo, son chicos que no abusan, digamos, de nada, pero nunca tuvieron ni siquiera abuso sobre el lugar de su viejo, o ¿me entendés lo que te digo? Realmente, son re buena gente. Fue muy difícil transmitirle valores como, por ejemplo, que son innatos en la clase baja, como la solidaridad. La solidaridad es algo que vos en el barrio, si no tenés, te morís, ¿me entendés? O sea, es innato, no es que el de clase baja es mejor persona porque es solidario. No, ser solidario es necesario para sobrevivir, para la supervivencia. Entonces, y todas esas cosas yo las logré porque realmente noto que ellos, por lo menos a mí, y fueron criados a la antigua. O sea, en casa el poder lo teníamos nosotros, yo particularmente criándolos. Es el día de hoy que o sea, hay cosas que no se discuten, hay cosas que no se dicen en la mesa, todos se levantan cada uno su plato, hacen, ¿me entendés? Hay un montón y son grandes ya, los dos más grandes son adultos. ¿Cuántos hijos son? Son 3, el más chico tiene 16, que está todavía en el colegio, ¿Y los votos son 4-1 o estás peleando alguno para este lado? No, digamos, ellos siempre me dicen: mamá, sabemos, sos zurdita porque vos naciste pobre. Está bien. No. Esa es la explicación que Esa tiene es la más explicación rápida. que encuentran. Porque en realidad, a ver, no tiene que ver tanto con mamá o papá, tienen que ver con una cultura de lugar de origen. O sea, es muy difícil. Ellos son ellos y sus consecuencias. Si vos me preguntás a mí si hay algo que yo cambiaría, y yo tendría que haberme quedado en la ciudad de Buenos Aires y haberlos haberlos hecho ir a un colegio más distinto en la ciudad.
elegí porque estaba realmente destrozada cuando me separé, digamos, por una cuestión de supervivencia personal, ir a un lugar como era mi casa de fin de semana, donde estaba rodeada de gente que el viernes a la noche me hacían cena de pizzas en una casa, todos los santos viernes de mis primeros 2 años de separada. Los domingos mi otra vecina me hacía asado, o sea, me cuidaban y me mimaban, que fue lo que yo necesitaba para mi autorreconstrucción. Y eso hizo que los chicos terminaran, digamos, en todo un ambiente que, como yo dice, es del ambiente, mamá, es del ambiente, es de esta zona. Pero también era algo que yo cuando me puse de novia con el papá de los chicos, fue muy gracioso porque íbamos a determinados lugares y a él siempre conocía a alguien de algún lado. Yo de Soldati no encontraba a nadie, ¿me entendés lo que te digo? O sea, de mi infancia. Entonces es eso, es cierto que las clases media alta o alta, digamos, se van relacionando y después tienen como ejes de conexión. Hoy por hoy pierdo, pero hay algo que sí logro y pero que... dale un par de meses más. No, eso desde ya, pero hay algo que sí logro y que es que ellos entiendan. Este domingo, mirá lo que les hice, fue genial. Mi hijo menor tiene un compañerito cuyos padres son chinos, vinieron de China y tenían un supermercado chino, y ellos invirtieron en la educación y los mandaron a sus hijos, 3 hijos, al mejor colegio de la Argentina, que es donde van los míos. Entonces yo hacía rato que tenía ganas de invitar. El nene es muy amigo del mío. Le digo, che, ¿puedo invitar a tus padres? Yo con la madre me escribo, pero yo le escribo en chino, traducido obviamente, claro. Y ella me contesta en español. Claro. Entonces vinieron el domingo a casa con toda la familia, qué sé yo. Entonces yo logré hacer lo que tenía que hacer, que era que nos contaran cómo es la vida en China en lo cotidiano, y cómo una economía planificada y con un Estado fuerte funciona de manera tan mágica como ven ellos, que también se quieren comprar un auto chino. Entonces logro algunas cositas. Voy logrando algunas cosas. Qué trabajo. 11:38 minutos de la mañana. Nancy, seguiría charlando. ¿Se terminó? Pero no, viene yo Reinaldo. quería charlar de... Bueno. De Reinaldo, ¿dónde estás? sexo, de amamantamiento, Dale, de ¿por canas, qué no tuviste sexo con Ernesto? Tiene que volver. ¿De dónde sacaste que Porque baila no bien? quiso nunca. Bailó bien con una sola vez en la vida, según dice él, pero bailó bien, exacto. Pero tal vez se lo ¿Sabes lo que propusiste hicieron en un momento. Yo cuando quieras, no tengo drama. Estábamos con... ¿Por qué se ríen? Porque nadie quiere hacerse Ernesto. Al fin. Porque No, pero podría Nancy, ser que probemos. O sea, yo, gente tan grande como vos, no me garché nunca. Pero... El límite mío son ¿Cuál? 49. Ahora lo va superando mi novia. Claro, porque cuando yo me separé, Santilli tenía 46 más o menos. Ahí Entonces, siempre para la misma edad. Sos claro, como un Leo después me puse de DiCaprio. novia con uno 10 años menor, que sigo estando con él, y él fue creciendo, pero nunca más de 50. Esto era la nota. Sí. ¿Por qué no empezaron por ahí, boludo? Porque No, vos drama. empezaste por la política, el periodismo. No, por la ahí política el no, periodismo, yo conté qué mi origen, me dijiste mi vida, empecé de Soldati, ¿dónde querés que empiece? Bueno, tenés que venir otro día. Sí, justo. La próxima es la vida sexual de Nancy Paso. Claro. No, es un montón, pero para eso vengo a las 9. Claro. Vamos a las 9, tranquila. Para eso vengo a las 9, porque no me alcanza, ¿no? 11:39 minutos.